Vamos a comenzar entonces con la materia de nuestra clase de hoy día, que como dice acá, corresponde a contenidos que aparecen en la unidad o texto 4, 6 y finalmente parte del número 2. Hoy día vamos a finalizar con lo que son los textos no literarios y vamos a comenzar con los textos que son literarios. Ya, como recordatorio, los no literarios son aquellos que reflejan la realidad y los literarios son ficticios, inventados por un autor. Entonces, ustedes pueden trabajar, ¿cierto?, con esta guía resumen o pueden trabajar con el texto del estudiante, ya, que vamos a comenzar por el de la unidad 4, página 7, que habla sobre la descripción. Dice, el texto expositivo, que es el que hemos estado viendo durante estas dos clases anteriores, utiliza la descripción en los párrafos que lo constituyen porque le permite presentar la información que entrega de una forma más completa, debido a que describir consiste en explicar de forma detallada y ordenada las personas, los lugares y los objetos. Además, implica situarlos en un espacio y para ello usa marcadores textuales, o también llamados conectores, como pueden ser a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor, etc. Conviene preguntarnos cómo se realiza una descripción. Generalmente se propone el siguiente orden. Dependiendo del tema y del tipo de texto, ¿cierto? La descripción nos ayuda a adquirir esa información que nos entrega el texto expositivo. Por lo tanto, dependiendo del tipo de texto, puede ir de lo general a lo particular, como en el caso, por ejemplo, de una noticia. Los primeros planos, que vendría siendo lo más importante, hacia el fondo, ¿cierto? Que es como el detalle. Desde afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, desde lo que se ve a lo que no se ve, y por último dice utilizando todos los sentidos, ¿ya? Se refiere al tacto, gusto, etc. ¿Sí? Dependiendo, como digo, del tipo de texto del que estemos tratando. ¿Cómo describimos a las personas, los lugares y los objetos? Tenemos esta pregunta y dice, siempre hay que hacerlo de manera tanto objetiva como subjetiva, o sea, hay que mostrar todas las perspectivas posibles. Recordemos que lo objetivo es lo comprobable y lo subjetivo tiene que ver con nuestra opinión. Entonces, tenemos primero, acá, en las descripciones objetivas, quien describe debe dejar de lado sus propios sentimientos, valoraciones y puntos de vista. Este tipo de descripción corresponde a textos de carácter científico, diccionarios y enciclopedias, ¿ya? O los atlas, por ejemplo, en donde yo no puedo decir una descripción basándome en mi opinión, sino que en esos tipos de textos yo tengo que ajustarme a la realidad independiente de lo que yo opine. Por el contrario, dice, las descripciones subjetivas, en las descripciones subjetivas, quien describe lo hace desde sus propios sentimientos y valoraciones, desde lo que yo opino, lo que yo percibo. Incluso se destacan elementos afectivos, por ejemplo, los textos con descripciones literarias en el caso de pinturas o retratos en los que a mí me puede encantar, por ejemplo, una pintura, pero puede haber otra gente que lo encuentre horrible. Dice, las descripciones subjetivas incluyen a personas, en primer lugar. Dice, se les describe a las personas desde dos puntos de vista. Por una parte, la forma externa o física, ¿cierto? Por ejemplo, alto, hermoso, moreno, ojos azules, etc. Por otra parte, las cualidades psicológicas o espirituales, por ejemplo, es simpático, tierno, agradable, denotando en ello la subjetividad de la que nosotros estamos usando, ¿cierto? Porque si yo describo a una persona, a mi mamá, por ejemplo, me puede parecer lo mejor del mundo, pero si a lo mejor le preguntamos a otro, puede que opine distinto. También los lugares tienen descripciones que son subjetivas o que incluyen la subjetividad. Dice, se describen como si fueran cuadros o fotografías, es decir, sin movimiento, llevando a cabo lo señalado anteriormente de lo general a lo particular. Cuando yo describo un lugar,
Siempre voy a empezar por lo más evidente, por lo más grande, por lo que más se nota y después voy a ir entonces reparando en esos detalles. Y tenemos acá el texto que se llama La habitación de Van Gogh, que por supuesto esto también está en nuestro texto de resumen, ¿sí? Que dice lo siguiente. Este cuadro representa el dormitorio de Vicente Van Gogh, pintor holandés, nacido en 1853 y difunto en 1890, y fue preparado para recibir a su amigo, también pintor, Gauguin. En él se aprecian dos puertas de color azul, una a la derecha, que se abría a la planta superior y la escalera, y la otra a la izquierda, que servía para comunicarse con la habitación de los invitados. En un lado de la puerta de la izquierda se encuentra una silla de madera con asiento de paja y al otro una toalla. En la pared del frente una ventana y un espejo. Debajo una mesa ligeramente descentrada con diversos artículos sobre ella. Junto a la cama una silla. Detrás un perchero con ropa y sobre él un cuadro. La cama de amarillo, color utilizado continuamente por Van Gogh. Con dos almohadas se cubre cama rojo. Luego, en la pared, 4 cuadros, todos sostenidos sobre un piso de madera color rojizo con grietas verdes. Y acá, ¿cierto? Podemos ver que empieza por lo más evidente a lo que es más detallado, que empieza, ¿cierto? Dice primero por la derecha y después por la izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces ahí vamos viendo, este es un claro ejemplo de todo el ordenamiento que se le suele dar a las descripciones. Y finalmente tenemos también descripción de objetos, que dice que para describirlos se sugiere colocar todos los sentidos a disposición de los objetos, es decir, no solo la vista, sino también el tacto, el gusto, la audición y el olfato, y así construir una representación capaz de evocar en quien lee o escucha las mismas impresiones que tuvo el descriptor. Por ejemplo, dice, ese día solo quería comprar el regalo de cumpleaños para Paulina. Sabía que el modelo debía ser un XS celular 2000. Había en colores azul, rosado y blanco, era de forma rectangular y plano, con pantalla táctil, materiales suaves y resistentes, con regulación de volumen, liviano, ideal para llevarlo en la cartera. Sabía también lo feliz que se pondría al recibirlo ahora. Tenía que elegir el color correcto. Si se fijan acá, también tenemos una descripción, como dice, que incluye todos o la mayoría de los sentidos. Primero nos habla del modelo y lo pone a describir con lo que nosotros vemos, ¿cierto? Ocupando nuestro sentido, que es la visión, valga la redundancia. Colores azul, la forma que tiene, etc. Y después pasamos entonces a el tacto. Dice que es plano y nosotros podemos pasar la mano y sentir una superficie plana. La pantalla táctil, que no tiene ciertos numeritos, que eso también lo podemos tocar. Materiales suaves y resistentes con regulación del volumen. Y después pasa a otros aspectos livianos, ¿cierto? Que también lo podemos sentir con el tacto. Ideal para llevarlo en la cartera. Y esa es una apreciación porque, ¿cierto? Él cree que lo puede usar en la cartera, otra persona podría haber dicho otra característica ahí. Y sabía también lo feliz que se pondría al recibirlo. Ahora tengo que elegir el color correcto. Y tenemos acá un mapa conceptual que nos resume qué es lo que es describir, ya que dice que implica situar los objetos en el espacio con precisión. Consiste en explicar de forma detallada y ordenada, ya tanto sea las personas, los ambientes o los objetos, que puede ser de manera objetiva o subjetiva. Es utilizada, ¿cierto?, en el texto expositivo, pero también en los textos que son literarios. Acá están las expresiones que puede contener y las formas en las que podemos realizar la descripción, que es como ya lo vimos nosotros. Y tenemos un pequeñito ejercicio que dice aplicando lo aprendido, que también lo encontramos nosotros acá en nuestra guía de resumen. Dice, lea los siguientes avisos económicos y luego realice las actividades referidas a ellos. Tenemos 3 ejercicios, ¿cierto? Letreros de se venden distintas cosas. Y tenemos preguntas después nosotros que tienen que ver con
dichos carteles, dichos anuncios, ¿ya? Que son los que ustedes también pueden encontrar aquí en la guía de resumen. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar un espacio ahora para que ustedes puedan responder estas preguntas, ¿ya? De la 1 a la 5, porque lo de crear el aviso no lo vamos a hacer, eso nos vamos a saltar. Y acá tenemos un dato curioso que dice, ¿sabía que es correcto decir se vende algo y no se venden, por mucho que sean más cosas? Para explicarlo, utilizaremos el siguiente ejemplo. Se venden huevos, que es un anuncio común que solemos ver nosotros en un negocio de barrio, por ejemplo. Si analizamos esta oración, entendemos que los huevos se están vendiendo a sí mismos. Los huevos se venden a sí mismos. Se venden huevos. ¿Sí? Dice, es decir, se venden solos debido a que el verbo plural venden los contiene, haciendo imprecisa la oración. En cambio, al escribir se vende, significa que alguien los está vendiendo. Por lo tanto, alguien vende huevos y no se venden huevos. ¿Ya? Si ustedes tienen un negocio o tienen algún emprendimiento, ya saben cómo hacer sus carteles. Ahora entonces hacen su actividad, les voy a dar 15 minutos y revisamos y comentamos.